Muy buenas a todos. Continuamos con el siguiente capítulo del libro Database Solution. Bien, para este capítulo tenemos el modelo relacional. ¿Qué es un modelo de datos y sus usos? La terminología del modelo relacional. Cómo se utilizan las tablas para representar los datos, propiedades de las relaciones de base de datos. También cómo identificar candidato primario, alternativo y claves exteriores, el significado de la integridad y la integridad referencial, y por último SQL y QBE, los dos lenguajes relacionales más utilizados. Bien, vamos a continuar con el primer punto. ¿Qué es un modelo de datos y sus usos? Bien, nos dice que es una colección integrada de conceptos para describir datos relacionales entre los datos y las invitaciones de los datos utilizados por una aplicación. Un modelo es una representación de objetos y eventos del mundo real y sus asociaciones se concentran en los aspectos esenciales inherentes de una organización, ya sea caso omiso de las propiedades accidentales, por así decirlo. Sus usos son un propósito de un modelo de datos es el representar lo que son los datos y que sean más comprensibles. Que si esto de aquí lo cumple, entonces se puede utilizar para diseñar una base de datos, ya que el propósito al que quiere llegar es que sea comprensible para las demás personas, no para un programador que programará esta base de datos, sino para otras personas que quieran una base de datos para almacenar información importante. Bien, seguimos con el segundo punto, la terminología del modelo relacional. Nos dice que el modelo relacional se basa en el concepto matemático de una relación que está presentado físicamente como una mesa. Ya saben, con una mesa, sus cuatro patas. Y tenemos también lo que es alternativa, que nos dice que esta terminología nos indica que se va a cambiar los términos formales de relación, tupla y el atributo en lugar de utilizar la tabla de términos, columnas y registros, utilizando con mayor frecuencia el mismo. Bien, el atributo en el modelo relacional se utilizan las relaciones para mantener información acerca de los objetos que queremos representar en la base de datos. Nosotros representamos una relación como una tabla, como son las filas de la que tabla de donde corresponden los registros individuales y las columnas de la tabla correspondiente a atributos. Bien, estos atributos pueden corresponder a los registros individuales y las columnas de la tabla. Bien, ahora seguimos con el siguiente punto, que es cómo se utilizan las tablas para representar los datos. En primer lugar, tenemos la relación. Como ya habíamos hablado sobre el atributo, que el atributos corresponden a los registros individuales de las columnas de las tablas correspondientes, y las relaciones son una tabla con columnas y filas, ya que las relaciones enlazan una tabla con otra. Tenemos lo que es el dominio, que es el conjunto de valores permitidos para uno o más atributos.
Los dominios son una característica importante del modelo relacional. Cada atributo en una base de datos de dominios son una característica importante del modelo. También tenemos que cada atributo en una base de datos relacional se asocia con un dominio. Ya ahí vamos viendo las relaciones que tienen todos estos datos. Bien. Eh, los dominios pueden ser distintos para cada atributo. A dos o más atributos pueden estar asociados con el mismo dominio, no más. La tupla nos dice que es un registro de una relación. Los elementos fundamentales de una relación son las tuplas o archivos en la mesa. En el personal relación, los elementos fundamentales de una relación son las tuplas o archivos en la mesa. Bien. Eh, También tenemos que cada registro contiene 5 valores, uno para cada atributo. Bien. En el siguiente punto tenemos las propiedades de las relaciones de base de datos. Tiene las siguientes propiedades. La tabla tiene un nombre que es distinto a todas las otras tablas. Cada celda de la tabla contiene exactamente un valor. Cada columna tiene un nombre distinto. Los valores de una columna son todos del mismo dominio. El orden de las columnas no tiene ningún significado. Cada registro es distinto. No hay registros duplicados, ya que tienen que ser únicos. El orden de los registros no tiene ninguna significación. Bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Es una colección de tablas normalizadas. Bien. Vamos con cómo identificar el candidato primario, alternativo y claves externas. Estas son aquellas que nos van a servir para poder relacionar diferentes tablas, las que son las claves primarias. Pues vendrían las claves foráneas, que las tendría una tabla y que una sería y que sería una y que sería un puente entre una tabla y otra, que es la clave foránea. Hay que tomar en cuenta que las claves foráneas las da la no las hay que tomar en cuenta que las claves foráneas las da otra tabla que la tiene como clave principal o llave primaria. Como ya hemos dicho, cada registro de una tabla debe ser único. Esto significa que tenemos que ser capaces de identificar una columna o combinación de columnas llamadas claves. Tenemos la supertecla, una columna o conjunto de columnas que únicamente identifica un registro en una tabla. Eso es una supertecla. Tenemos la clave primaria, que nos dice que se ha seleccionado para identificar los registros de forma única dentro de una tabla. Clave primaria o llave primaria. Llave candidata. Un super key que contiene solo el número de columnas necesarias para la identificación única. Esto sería nuestra llave foránea. Llave externa. Una columna o conjunto de columnas dentro de una tabla que coincide con la
clave candidata de algunos, clave externa. Bien, ahora tenemos el significado de la integridad y la integridad referencial. La integridad de entidad nos dice que es una relación, es una restricción. Nos dice que es una restricción que establece que en una tabla de base ninguna columna de clave primaria puede ser nula, ya que con esta es con la que se identifica esa columna y no puede estar en valor nulo, ya que una llave primaria va a contener o sea, esa celda va a contener un registro. Y si no hay cómo identificarla o no tiene o está en nulo su llave primaria, eso quiere decir que ese registro está perdido o no lo podemos buscar. La integridad referencial establece que los valores de clave externa deben coincidir con un valor de clave candidata de algún registro de la tabla de origen o ser totalmente nulos. Sabemos que la referencial puede ser nula o puede también ser eh, eh, bueno, como sabemos, la integridad referencial puede llevar valor o ser totalmente nulas. Esta es opcional. Eh, Como hemos visto, la integridad de entidad eh, es una restricción que establece una tabla de base en ninguna columna de una clave primaria, que no puede ser nula. Y la integridad referencial establece que los valores de la llave externa de una llave primaria puede ser nula. Bien. Ahora vamos con el siguiente y último punto, que es SQL y QBE, los lenguajes relacionales más utilizados. Los dos principales lenguajes que han surgido de los DBMS relacionales son SQL Structured Query Language y QBE Consulta, por ejemplo. Bien, lo que es SQL nos dice que este lenguaje ha sido estandarizado por la Organización Internacional de Normalización ISO, por la que es tanto el formal y de facto el lenguaje estándar para definir y manipular las bases de datos relacionales, ya que este lenguaje nos sirve para eh, modificar una base de datos mediante código, mediante codificación. Y la QBE viene a ser una alternativa basada en la gráfica de forma de consulta de la base de datos, que es particularmente adecuado para las consultas que no son complejas. Sabemos que el QBE no es tan extenso como el Structured Query Language, ya que está basada en la gráfica mediante consultas, o sea, crear tablas, una base de datos y crear relaciones, por así decirlo. Bien, y con esto concluimos el capítulo 2, modelo relacional.